El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la jurisprudencia. El tema de la jurisprudencia tiene que ver con la jurisdicción, es decir, con decir el derecho. Tiene que ver con el poder judicial. De acuerdo con el Semanario Judicial de la Federación, en una tesis aislada, publicada por allá del 15 de marzo de 1968, eh, la jurisprudencia como concepto tenía esto: no se puede equiparar la jurisprudencia con el uso, costumbre o práctica en contrario de que habla o de que hablaba en aquel entonces el artículo 10 del Código Civil del Distrito y Territorios Federales, en virtud de que la jurisprudencia de la Suprema Corte no se origina ni se funda en ellos, sino que emerge de la fuente viva que implica el análisis reiterado de las disposiciones legales vigentes, en función de su aplicación a los casos concretos sometidos a la consideración de este alto tribunal, conforme a su competencia y, precisamente porque la jurisprudencia es fuente de derecho, de ahí dimana su obligatoriedad en términos del artículo 193 bis de la Ley de Amparo, que estaba vigente en aquel entonces. De ahí, pues podemos empezar con este tema de lo que es la jurisprudencia, entendiendo entonces que tiene que ver con el análisis de la aplicación de la ley a los casos concretos. Es decir, tendrá que ver con las resoluciones que están dando los jueces. Bien, dentro de la ley de amparo vigente, eh, que es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución Política Federal, en el artículo 217 hace mención justamente a lo que es la jurisprudencia. Entonces, como un concepto de jurisprudencia, podríamos tener que la jurisprudencia es una fuente formal del derecho consistente en la interpretación válida y obligatoria de la ley que hacen los órganos jurisdiccionales competentes del Poder Judicial Federal con el objeto de desentrañar su sentido y dar a la norma preexistente los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación. Y aquí tenemos otra tesis aislada sobre lo que es la jurisprudencia, su concepto, clases y fines, que está publicada justamente en el Semanario Judicial de la Federación. Entonces, de acuerdo con esa tesis, la jurisprudencia es la interpretación de la ley de observancia obligatoria que emana de las ejecutorias que pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea funcionando en pleno o en salas, y por los tribunales colegiados de circuito. Entonces, doctrinariamente, la jurisprudencia puede ser ya confirmatoria de la ley, supletoria de la ley o interpretativa de la ley. Mediante la primera, las sentencias ratifican lo que ha preceptuado la ley. La supletoria viene a colmar los vacíos que pueda tener la ley creando una norma que le complementa. Y la interpretativa viene a explicar el sentido del precepto legal y pone de manifiesto el pensamiento del legislador. Esta jurisprudencia interpretativa está contemplada en el artículo 14 de nuestra Constitución Federal, en tanto que previene que en los juicios del orden civil la sentencia deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y la jurisprudencia tiene una función reguladora consistente en mantener la exacta observancia de la ley y unificar su interpretación, y como tal, es decir, en tanto constituye la interpretación de la ley, pues la jurisprudencia será válida mientras esté vigente la norma que interpreta. Así tenemos entonces en el artículo 215 de la Ley de Amparo que la jurisprudencia se va a establecer ya por reiteración de criterios, ya por contradicción de tesis o por sustitución. Entonces,
Nuevamente, de acuerdo con el artículo 215 de la Ley de Amparo que fue publicada el 2 de abril de 2013, la jurisprudencia se establece mediante tres sistemas. 1. Por reiteración de criterios, 2. Por contradicción y 3. Por sustitución. La jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya funcionando en pleno o en salas, o en su caso por los tribunales colegiados de circuito. Esto lo podemos encontrar en el artículo 222, 223 y 224 de la Ley de Amparo. Veamos. Por reiteración de criterios, en el artículo 222 de la Ley de Amparo, se establece la jurisprudencia por reiteración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se establece cuando se sustente un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otro en contrario, resueltas en diferentes sesiones por una mayoría de cuando menos 8 votos. Bien, si esto lo ponemos en un ejemplo, se vería más o menos así, ¿no? Supongamos que en el mes de enero, ¿no?, se tiene un asunto, un caso que se tiene que resolver y bien, al resolver se resuelve ese caso con una sentencia que tiene un criterio determinado. En el mes de marzo viene un caso distinto, pero que tiene que ver con lo mismo que se vio en la sentencia del mes de enero y resulta que se resuelve de la misma manera. En mayo sucede lo mismo, se presenta otro caso sobre ese mismo tema y se resuelve en el mismo sentido. Así en julio y se resuelve en el mismo sentido, lo mismo en septiembre, se resuelve en el mismo sentido y entonces tenemos que ya un criterio o un mismo criterio en 5 sentencias resueltas en sesiones distintas que no han sido interrumpidas por otra en contrario, entonces van a estar formando una jurisprudencia por reiteración. No olvidemos que cada una de estas sentencias que están marcadas es justamente una resolución para un caso concreto, ¿no?, donde estamos viendo un tema en particular. Podríamos decir, es que el aborto no debe ser legal. Eso en la primera sentencia. Y en la segunda sentencia, si es que el aborto no debe ser legal. En la tercera sentencia, igualmente, es que no debe ser legal. Y así en la cuarta y en la quinta. Entonces, se crea una jurisprudencia por reiteración que establece que el aborto no debe ser legal. Solo por poner un ejemplo. Entonces, así es como estaríamos creando la jurisprudencia por reiteración. ¿Qué pasaría si tenemos una sentencia que dice que no debe ser legal el aborto, después otra sentencia que también dice que no debe ser el aborto legal, otra más que diga que el aborto no debe ser legal, una cuarta que dice que el aborto no debe ser legal? Sin embargo, llega en septiembre una que dice no, sí puede ser legal. ¿Qué pasaría en esa situación? Bueno, justamente como ya se interrumpió el criterio que venía sosteniéndose, entonces no se puede crear jurisprudencia, ¿no? Porque la característica es que debe de haber al menos 5 sentencias que tengan el mismo sentido, pues que no hayan sido interrumpidas por otra en contrario, como sería el caso que estamos viendo aquí. Bueno, eso tiene que ver con la jurisprudencia por reiteración de criterios. Ahora, la jurisprudencia por contradicción de tesis se establece. Esta jurisprudencia puede ser establecida ya por el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también por los plenos de circuito. Lo podemos ver en el artículo 225-226 de la Ley de Amparo. Entonces, ¿qué dice el artículo 225? Que la jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los plenos de circuito o entre los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia.
¿cómo ejemplificaríamos esta situación? Bien, entonces tenemos un criterio a favor de, por ejemplo, que decíamos el aborto. Entonces el aborto, la primera sala sostiene que el aborto pues sí debe ser legal. Sin embargo, la segunda sala tiene un criterio distinto. La segunda sala supone que el aborto no debe ser legal. Ahí tenemos entonces ya una contradicción, porque unos dicen que debe ser legal, los otros dicen que no debe ser legal. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues que se tendrá que ver entonces en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar qué es lo que debe prevalecer, uno u otro criterio. A esto entonces va a recaer una resolución y esta resolución se va a convertir en jurisprudencia por contradicción. Entonces, cuando haya criterios encontrados sobre, por ejemplo, las dos salas o cuando sean criterios encontrados entre distintos tribunales colegiados de circuito, pues entonces vamos a poder tener jurisprudencia por contradicción cuando estas contradicciones sean resueltas. Ahora, la jurisprudencia por sustitución. La jurisprudencia que por reiteración o contradicción establezcan el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los plenos de circuito, podrá ser sustituida. Es decir, ya teníamos una sentencia o ya teníamos un criterio que era, por poner así un ejemplo, era a favor del aborto. Ahora lo podemos cambiar, o sea, puede ser sustituida y ahora que sea en contra del aborto. Esto se establece en el artículo 230 de la Ley de Amparo, que dice que la jurisprudencia que por reiteración o contradicción establezca en el Pleno de las Salas o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los plenos de circuito, podrá ser sustituida conforme a las siguientes reglas. 1. Cualquier tribunal colegiado de circuito podrá solicitar al Pleno de circuito al que pertenezcan que sustituya la jurisprudencia que por contradicción haya establecido. 2. Cualquiera de los plenos de circuito podrá solicitar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a la sala correspondiente que sustituya la jurisprudencia que hayan establecido. Y 3. Cualquiera de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustituya la jurisprudencia que haya establecido, para lo cual expresarán evidentemente las razones por las cuales se estima que debe hacerse. Entonces, si lo vemos igual en un ejemplo, diríamos, ok, la jurisprudencia por sustitución tiene que ver con un criterio que ya tenía, ¿no? Por ejemplo, una sala de la Suprema Corte. Ahora dicen que, bueno, los tiempos cambian, la sociedad ha ido cambiando y bueno, ahora lo podemos ver distinto, tenemos un criterio nuevo, ¿no? Entonces se solicita, en este caso hablando de las salas de la Suprema, estarían solicitando a la Suprema Corte de Justicia Nacional, al Pleno, estarían solicitando que se cambie por el nuevo criterio, ¿no? A eso tendríamos una resolución y esa resolución es la que se convierte en jurisprudencia por sustitución. Vamos, un ejemplo de estos cambios podría ser el criterio anterior, es que el divorcio únicamente podría tenerse si había una causal que diera motivo a este divorcio. Pero como la sociedad va cambiando, como los tiempos van cambiando, pues de repente ahora nos dicen, no, no es necesario que haya una causal. Si fue la voluntad de las personas la que los unió en matrimonio, pues también puede ser la voluntad de las personas la que eh, deshaga ese matrimonio. Y no me refiero a la voluntad de ambas partes. O sea, si uno de ellos simplemente ya no quiere continuar con la relación, no es necesario expresar los motivos. O sea, simplemente no quiere y punto. Entonces, ese se convierte en un nuevo criterio. Y así tenemos una jurisprudencia por sustitución. Y bueno, esto sería todo con relación a lo que es la jurisprudencia y evidentemente a las formas de creación de jurisprudencia. Nos vemos la próxima.